Ok, nuevamente buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien para las personas que se acaban de conectar. Estoy seguro que en los siguientes 5 minutos se van a estar conectando todavía más personas. Bienvenidos, súper contentos por acá de tenerlos conectados en esta masterclass titulada People Analytics. Esta masterclass es en el marco, perdón, del programa Maestría en Administración de la Universidad EIA. Aunque se van a dar cuenta que es un tema con mucha profundidad y que tiene, como dicen, mucha tela que cortar, pues en el nombre de Rafael de verdad lo podrán contactar por sus redes profesionales. Es profesor activo del MBA. Ya él en un momento se va a presentar y estoy seguro que brevemente les va a contar un poco acerca de su formación académica, pero sobre todo su experiencia profesional. La estructura de la masterclass, vamos a tener aproximadamente entre 40 a 45 minutos de contenido como tal asociado a la temática, y luego vamos a tener unos 15, 20 minutos para preguntas y respuestas. Sin embargo, aunque vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final, siéntanse libres de ir dejando en el chat cualquier pregunta que tengan asociado a la herramienta, la técnica o el contenido que esté compartiendo Rafael en el momento. ¿Ok? Repito, las pueden dejar en el chat y yo entonces cuando finalice el contenido como tal, allí abordaremos entonces cada una de las preguntas que ustedes a bien tengan relacionados con la temática que se va a abordar. Rafael, bienvenido a ti también y pues de verdad muchas gracias. Sabes que siempre me siento súper honrado de tenerte en nuestro programa, en la universidad y en cualquier espacio que podamos compartir, sea académico o profesional. Bienvenido y ya te doy la palabra. Muchas gracias, Moisés. Para mí también es un placer trabajar pues de la mano de la universidad y hacer parte pues de este equipo de profesores del MBA, que la verdad pues siento que es un programa pues bastante ganador. Bueno, rápidamente y para entrar en materia, pues yo soy ingeniero industrial, pero he estado en los temas de talento humano toda mi vida, casi 20 años ya. Desde que arranqué mi vida profesional, pues he tenido contacto con temas de talento humano y me desarrollé siempre en gerencias de talento humano en diferentes organizaciones hasta que hace 2 años monté mi firma de consultoría muy enfocada en estos temas de analítica de personas y temas de estrategia de talento humano. Realmente muy apasionado por este tema y por eso voy a tratar de consolidar mucho en 45 minutos, un poquito más, lo que está pasando en el mundo de la analítica, pues porque realmente al ser pues mi pasión me podría aquí quedar horas hablando. Pero definitivamente para entrar un poco en materia, en estos días escuché un concepto que me gustó mucho y es que estamos en un cambio de era, de la era industrial. Realmente, ¿qué era lo que pasaba en la era industrial? Cuando yo quería hacer más output, yo necesitaba en cierta forma y casi con seguridad era multiplicar en uno de mis factores importantes que era la cantidad de personas. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía una fábrica de carros y quería abrir otra fábrica de carros, pues tenía que tener un montón de gente alrededor de esa nueva producción. Pero muchas de las cosas están cambiando, estamos moviéndonos de una era industrial a una era post-industrial, en donde hay una cantidad de cosas que no necesariamente el crecimiento no viene desde las economías, desde la cantidad de personas, ¿cierto? O sea, ya, por ejemplo, si yo quiero generar a través del código la masificación de un producto, pues yo no necesito infinita cantidad de personas, un número muy discreto, pero yo no necesito infinita cantidad de personas para poderlo ejecutar, ni tengo que tener oficinas en todo el mundo, ni tengo que tener representación, ni tengo que tener, entonces cambia ese concepto importante en donde el crecimiento no necesariamente se da de la mano de la cantidad de personas que yo tengo. Y por tanto, y con todas las tecnologías que están entrando, pues está volviendo cada vez más relevante y más crítico las personas que yo tengo, ¿sí? Porque pasan dos fenómenos. La era está cambiando, ¿cierto? Estamos usando las personas de una forma mejor, ¿cierto? Sacándole mejor su potencial, pero definitivamente el talento ya no es ese elemento infinito por el que muchos años estuvimos parados. Cuando una empresa llegaba y se sentaba a reclutar, y por muchos años las áreas de reclutamiento funcionaron como yo soy todopoderoso y ustedes quieren venir a trabajar donde mí, pero ya la dinámica ha cambiado y realmente a las empresas les está costando conseguir buenos candidatos.
¿sí? La gente preparada, la gente que está dispuesta a mover la ficha de la empresa, la gente que tiene las habilidades correctas, digamos que ya no está siendo tan fácil de conseguir. Entonces, ya estamos migrando a un mundo en donde yo no necesito tantas personas para poder crecer, ¿cierto? Pero las personas que necesito están siendo escasas y están siendo supremamente demandadas. Desarrolladores, operarios con conocimientos específicos, no sé, personas que tengan unas habilidades, son realmente un carácter cada vez más complejo de conseguir. Entonces, sale un elemento fundamental y es que yo tengo que cuidar más que nunca a la gente que tengo en mi empresa. O yo tengo que traerme personas que tengan el máximo potencial. En el mundo de los startups y en el mundo startupero se dice que se necesitan personas que sean capaces con una mentalidad de emprendedores o founders mentality, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para tener esas personas que tienen ese potencial, que están dispuestas a darme el potencial a la organización, que están dispuestas a aprender, a reaprender, a rehabilitarse, a hacer reskilling, porque definitivamente pues son las que necesitamos en este momento en el medio? Entonces, sale una ecuación o un concepto muy importante, y es que si lo que necesitamos es que la gente nos dé su máximo potencial, si necesitamos realmente sacarle el potencial a la gente, pues ¿cómo lo podemos hacer? Si yo quiero que Moisés me dé su máximo potencial como un empleado, no lo puedo hacer forzándolo, ni obligándolo, ni no sé, pues solo con dinero. No, yo tengo que generar dos elementos fundamentales: que él sienta que se desarrolla y que crece, y a la vez que tiene una experiencia enriquecedora. Es decir, que el tiempo que él pase en esta organización valió la pena. Ya no creo que estemos hablando de carreras de por vida, ya las personas no se van a quedar hasta los 65 en la misma empresa, sino el poco tiempo que van a estar en nuestra empresa tiene que ser enriquecedor. Entonces, una pregunta que sale detrás muy importante es, bueno, entonces, si realmente queremos sacarle el potencial al empleado, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí la ecuación es muy clara, ¿cierto? Yo no puedo trabajar en el lado izquierdo de la ecuación, yo no puedo obligarle a la gente que me dé su máximo potencial, yo tengo que trabajar en el lado derecho de la ecuación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le entrego, cómo logro que las personas tengan una experiencia enriquecedora y que sientan que están desarrollándose y creciendo? Y este diagramita me pareció muy interesante hace muchos años, que decía la vida de una persona por toda por la vida laboral, pues, o la experiencia de una persona por la vida laboral, pues está compuesto de pequeños momentos de valor, pequeños momentos en donde la organización puede ganar o perder con ese empleado, ¿cierto? Y si ustedes ven, toda esa vida laboral está sumergida o está acompañada, está navegándose por varios elementos: la cultura, la tecnología y la analítica. Y ahí es donde empieza a decirse, venga, ¿yo para qué estoy haciendo People Analytics? ¿Para qué estoy haciendo? ¿Por qué los datos de los empleados en este momento están siendo muy importantes? Porque yo necesito garantizarles una experiencia enriquecedora. ¿Y para qué necesito garantizar una experiencia enriquecedora? Para que me den su máximo potencial. Y si me dan su máximo potencial, soy capaz de cumplir con las necesidades de negocio o lo que se está pidiendo a mí. Entonces viene un elemento fundamental, y es: yo necesito utilizar la analítica, yo necesito utilizar el entendimiento del individuo para poder que me entregue su máximo potencial, para poderle entregar una experiencia enriquecedora que me entregue su máximo potencial. En todo eso, entonces, si ven, el eje fundamental es el individuo, el trabajador, el empleado, el colaborador, dependiendo de cómo lo queramos llamar. Y este más o menos va a ser como la gráfica central de todo lo que vamos a hablar hoy. Yo, de una persona que esté trabajando conmigo, debo hacerme 5 preguntas. Debo saber quién es, debo saber qué conocimientos y habilidades tiene, debo saber qué logra, debo saber cómo se conecta y debo saber cómo se siente. Y ese es un poco el resumen. Ya vamos a hablar un poquito sobre analítica de personas, pero este es un poco el resumen. Yo, en el fondo, lo que necesito es entender estas 5 preguntas para poderle entregar una experiencia enriquecedora. Si le entrego una experiencia enriquecedora, como habíamos dicho, logro que me dé su máximo potencial y logro entonces mis resultados de negocio. Entonces, esta introducción la hacemos para poder contextualizar
¿qué es la analítica de personas y por qué en este momento está siendo tan relevante? Porque en estos días hacía un símil con alguien y decíamos, es como cuando en las fuerzas de ventas hace 20 años empezaron a meter los CRMs y los temas de analítica en el área de ventas. En este momento todos entendemos que es absolutamente indispensable medir a la fuerza de ventas, tener sistemas de acompañamiento a los clientes y todo eso. Para las áreas de talento humano esto, digamos que apenas está empezando a explotar. Estamos en un momento muy importante. Entonces, ¿qué es la analítica de personas? Pues el uso de datos de los empleados para poder tomar mejores decisiones. Y es conocer al empleado, es conocer qué le importa, es conocer cómo se está sintiendo, cómo se conecta y cómo realmente podemos hacer para que le entreguemos, cómo podemos entregarle una experiencia enriquecedora que nos permita entonces después tomar decisiones o pues, mejorar su proceso de trabajo. Ustedes dirán, oye, pero esto se ha oído relativamente hace poco, o sea, incluso los temas de People Analytics han estado en la mesa de conversación hace más o menos 2 años. ¿Por qué tan recientemente? Yo creo que hay 2 cosas. La primera es que en general la escasez de talento se está notando mucho desde la pandemia, porque muchas personas decidieron renunciar a los caminos tradicionales de las organizaciones o del mundo corporativo tradicional, se dedicaron a hacer otras cosas y mucha gente buena se está yendo a las organizaciones. Y segundo, porque yo creo que ya estamos entrando en una curva en donde las áreas de talento humano ya tenemos más data que nunca y un poquito más ordenada. Yo creo que hace más o menos unos 5 años empezamos a ordenar o a consolidar un poco esa data y ya la tenemos en un punto en donde podemos empezar a procesarla. Incluso unas personas que hablan mucho de este tema de People Analytics, que son Jonathan Ferrari y David Green, tienen un libro muy interesante donde ellos dicen, vea, entre el 2010 y el 2015 nos dimos cuenta que la data de talento humano era importante, pues no habíamos qué hacer con ella. Entre el 2015 y el 2020 empezamos a pensar cómo utilizarla y solo entre el 2020 y el 2025, y yo coincido con esa gráfica, estamos empezando a encontrarles valor. Y lo que va a pasar es que de 2025 en adelante vamos a sacarle un valor exponencial a toda esta información, a toda esta data y realmente vamos a poder entrar a la era de la excelencia en People Analytics. Pues, y yo creo que estamos caminando a pasos muy acelerados, y eso lo vamos a ver un poco hoy, sobre cómo pasar de lo más tradicional. ¿En dónde principalmente estamos usando los datos o cuáles son los datos que más se utilizan en People Analytics? Sobre todo temas de retención y temas de diversidad e inclusión. Realmente hoy las organizaciones hacen ciertos análisis de por qué se les está yendo la gente, de si tienen, no sé, tantos hombres, tantas mujeres, algo de compensación, pero definitivamente nos está haciendo falta. Muy pocas organizaciones todavía se están empezando a meter en temas, por ejemplo, de planeación, ¿cierto? En planeación de la fuerza laboral, no sé, en un tema de analítica predictiva, en temas de cómo se conecta la organización. Son temas que todavía no están sobre la mesa en estos frentes. Esta es una persona muy interesante, se lo recomiendo al que quiera profundizar un poco. No habla de People Analytics necesariamente, él es un psicólogo, sociólogo, realmente no recuerdo, pero se llama Adam Grant. Él tiene varios libros, hay uno muy reciente que se llama Piénsalo nuevamente, Think Again. Y en general, y ya les voy a mostrar por qué traigo a esta persona aquí a colación. En general, la data de talento humano sirve para hacer hipótesis, para probar hipótesis, ¿sí? Todas las cosas que hago en talento humano son hipótesis para ser probadas, ¿sí? Entonces, más que salir a hacer tableros, más que ir a construir herramientas de visualización de datos, People Analytics nos debería servir para para postular hipótesis y resolverlas. Vení, ¿será que yo tengo un sesgo en mi proceso de reclutamiento? Planteo esa hipótesis y voy y la resuelvo. Vení, ¿será que las personas de esta área realmente están comprometidas con su trabajo y yo estoy pudiendo sacar el máximo potencial de esta gente? Pues es una hipótesis, voy y la entiendo y la resuelvo. Vení, ¿será que es que las personas que están entrando a la organización de menos de 25 años no se están sintiendo lo suficientemente comprometidas y me van a renunciar en menos de 3 años?
hago esa hipótesis y voy y la pruebo. Entonces, entendiendo que el comportamiento humano no es un comportamiento lineal, no es un comportamiento totalmente basado en datos, ¿cierto? People Analytics es la intersección de varios elementos, es una intersección de los temas de comportamiento psicológico y sociológico con los temas de datos, con otros elementos. Entonces, primero, ¿por qué es muy importante entender esto? Porque a diferencia del área de ventas, cuando yo llego y cojo los datos que me salen de unas, no sé, del fin de semana de ventas en el Éxito, y yo sé que yo hice una publicidad o saqué una copy en televisión y aumenté el 20% las ventas, yo sí puedo decir linealmente, entonces, un copy o esta promoción me generan tanto de nuevos clientes o de nuevas compras. Los procesos humanos son muy diferentes. O sea, nosotros en People Analytics tenemos que hacer un entendimiento de las ciencias de los datos, tenemos que saber de estadística, tenemos que saber de Python, tenemos que saber de regresiones, de ese tipo de cosas, pero también tenemos que saber de ciencias del comportamiento, tenemos que entender que los seres humanos no nos comportamos de forma racional, que por más de que vos tengas un modelo predictivo supremamente claro de que esta persona no se te va a ir, puede que se haya, no sé, enamorado de una persona en Alemania y se fue, ¿cierto? Y fuera de eso, que tenemos que entender que nosotros somos unos consultores internos en las organizaciones que tenemos que ayudar a vender proyectos y que tenemos que contar historias y que tenemos que formular hipótesis y llevarlas y resolverlas y a la vez construir productos que se queden en la organización. Entonces, esta intersección de estos 4 elementos me parece fundamental para entender cuáles son las habilidades que tenemos que desarrollar si estamos pensando en el mundo de People Analytics. Varios autores han esbozado diferentes modelos de madurez sobre cómo va avanzando los temas de People Analytics en las organizaciones. Pero a mí me gusta mucho este de George Bersin, y él dice, vea, todas las organizaciones arrancan en un reporte operacional, o sea, simplemente hacen tableritos o reportan números de cuántas personas tengo, de dónde son, cuál es su género, dónde viven, ¿cierto? O sea, es un reporte muy operacional, muy básico, que nos dice simplemente quién es. Y después van evolucionando y vamos a ir viendo ejemplos durante toda esta presentación de cómo se avanza en algunos elementos de reportería avanzada. Después se meten otras técnicas analíticas para entender algo más de la situación de la organización. Y se llega a algo de analítica predictiva que siento yo que todavía está bastante incipiente en el mundo de People Analytics, porque todavía o no tenemos tantos datos o los datos que tenemos a lo mejor no están tan bien organizados, ¿cierto? Existen algunos modelos predictivos, ahorita vamos a ver algo de eso, pero todavía yo siento que en el reino de las hipótesis académicas, pues un poco. Bueno, entonces arranquemos en el piso, arranquemos en la parte más básica de la analítica descriptiva y arranquemos con esa pregunta del centro, es ¿quién es la persona? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos para entender quién es ese empleado? Pues entender esos demográficos, ¿cierto? Y normalmente estamos hablando de una reportería operacional, de ese nivel básico, nivel 1, que nos dice, venga, entendamos simplemente quiénes son las personas. Entonces, ¿dónde está la gracia del asunto? En consolidar en una misma parte diferentes fuentes de información. Yo tengo por allá en talento humano, tengo por las encuestas de salida, tengo los datos de desempeño, tengo las evaluaciones de ingresos, tengo las competencias, tengo la nómina. O sea, ¿cómo hago para yo centralizar toda esa información en un solo sitio en donde yo realmente pueda procesar esos datos? Pero hay una cosa importante a tener en cuenta. No son tantos datos en talento humano como los que podrían tener el área financiera o el área de ventas, ¿cierto? Imagínense una empresa cuántas referencias vende por cada uno de sus productos, por cada uno de sus sitios de venta. O sea, eso es mucha data. Los datos de talento humano son un poquito más discretos. Si yo tengo 100 empleados, pues yo tendré 100 o 200 evaluaciones de desempeño, 100 o 200 evaluaciones de competencias, algunos demográficos que vayan cambiando porque cambié contratos, porque entraron algunas personas o salieron, pero realmente no son demasiados datos. Ni tampoco yo los necesito en streaming, pues, o en tiempo real. Uno de los costos más grandes de la data es tenerla en tiempo real, pero si yo hago una analítica con las evaluaciones de competencias de la semana pasada,
o de hace 2 semanas, realmente no me va a cambiar algo sustancial, ¿cierto? Entonces, el tema más importante en todo esto es cómo consolido diferentes fuentes de información que normalmente están desconectadas y las pongo en un solo sitio de modo que yo pueda empezar a generar mi reportería básica, ¿sí? La reportería en donde yo entiendo quién es mi empleado, donde yo empiezo a entender cuáles son su estado civil, su edad, su género, cuánto le pago, cuánto tiempo llevan en la empresa, cuáles son las diferencias o los rangos de pago por género, ¿cierto? Empiezo a hacer esos elementos básicos que me ayudan a entender quién es mi empleado. Y ahí se pueden empezar a meter unas técnicas muy interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, el mercadeo tiene una herramienta fundamental para entender a los clientes que se llama el buyer persona, pero no lo podemos traer a talento humano creando, por ejemplo, el employee persona, ¿cierto? O sea, si yo tuviera que hacer una categorización de quiénes son mis empleados, pues toda esta analítica descriptiva me sirve para poderlos categorizar o crear como unas especies de, la palabra no, correcta no es arquetipos, pero imagínense, o sea, unas representaciones de unos empleados que me ayuden a entender esa persona que está en mi organización. Entonces, esa primera base, esa primera línea, lo único que me ayuda es a entender quién es la persona, quién es el empleado, qué le gusta, qué no le gusta, como en su nivel, digamos que más básico. Y ahí es donde surgen muchas de las métricas o indicadores tradicionales que hemos o conocido o que sabemos que existen, pero que todavía no hemos implementado. Entonces, si pensamos en la vida del empleado, pensamos en una cantidad impresionante de indicadores que podemos meterle, indicadores del proceso de selección, indicadores de satisfacción, indicadores de cultura, indicadores de promoción, indicadores de muchas cosas que podemos medir en la vida laboral, ¿cierto? ¿Qué podemos medir? Pues entonces, ¿cuántos empleados hay en nuestra empresa? Podemos medir, por ejemplo, las personas que se han ido, cuántas personas, por qué se han ido, ¿cierto? Si se han ido de forma voluntaria o se han ido de forma involuntaria, por qué razones se han ido de esas formas, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos están en cada una de las diferentes áreas, otros elementos de diversidad, que pensamos siempre diversidad como, no sé, género o preferencia sexual, pero yo pienso, por ejemplo, en este momento, si una persona es híbrida, o trabaja totalmente en la casa o trabaja totalmente en la oficina, eso es un tema de diversidad, o sea, a lo mejor necesitaríamos entender la forma de operar como uno de los elementos de diversidad. O entender la compensación, ¿cierto? O sea, esas métricas básicas de compensación que me dicen cuántas están ganando en promedio en las diferentes áreas, cuánto ganan los hombres versus las mujeres, cuánto son las diferencias de pago en los diferentes niveles organizacionales. Todas esas son métricas de nivel de reportería básica que nos ayudan a entender la organización. También tenemos algunas otras métricas que nos sirven, por ejemplo, para entender cómo se está sintiendo la gente. Ahorita vamos a hablar un poco más de sentimiento, pero el famoso NPS de empleados, el NPS de mercadeo, de si tú recomendarías mi marca o no, pues es algo que nos podemos traer a talento humano y le preguntamos a la gente, ¿tú recomendarías que otras personas trabajen en esta empresa o no? ¿Cierto? Eso es lo que se llama el ENPS. Y bueno, tenemos otras métricas en procesos, por ejemplo, de reclutamiento, de formación y desarrollo. Pero al final, realmente lo que necesitamos es trascender de esa analítica básica a una analítica un poquito más avanzada cuando nos empecemos a hacer preguntas adicionales. Hay, este documento de SAP me pareció muy interesante, incluso por ahí lo tengo traducido en LinkedIn, si alguno lo quiere mirar, y es, venga, hagámonos 100 preguntas diferentes del tema de talento humano normal, ¿cierto? Venga, ¿será que yo tengo alguna diferencia de desempeño por género? ¿Será que yo tengo alguna diferencia de desempeño por líder? ¿Cierto? Y entonces puedo empezar a hacer análisis donde yo empiezo a cruzar variables y empiezo a hacerme otras preguntas diferentes. Eso solo pasa si yo fui capaz de centralizar toda la información, de poder conectar los demográficos con la información de desempeño, con la información de competencias, con la información de diferentes fuentes, y yo puedo empezar a ponerla toda en el punto central donde puedo empezar a hacer analítica. Entonces, digamos que eso nos resuelve o eso nos empieza a dar ideas sobre ese núcleo central de quiénes son mis empleados. ¿Listo? Yéndonos hacia la parte izquierda, hay dos problemas o dos temas muy cruciales en talento humano,
y es qué conocimientos y habilidades tiene y qué logra una persona. Pero digamos que es tan complejo ese tema que no se va a resolver desde People Analytics, ¿cierto? La discusión súper grande de cómo hago yo para medir habilidades, cómo hago yo para medir desempeño, cómo hago yo para saber si una persona realmente sabe inglés o no, ¿cierto? O sabe, no sé, SAP o no, ¿sí? Es un tema bien complejo, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a tener algunas herramientas ya un poco más avanzadas de reportería avanzada, en donde empezamos a cruzar realmente a entender esa persona qué sabe hacer y qué hace, ¿sí? Aquí me parece muy relevante poder hacer una distinción en que lo que una persona hace es diferente a lo que una persona sabe hacer y a lo que una persona sabe. Yo, por ejemplo, sé, no sé, de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Sé hacer, yo no sé si yo pueda utilizar ecuaciones diferenciales para poder hacer unos cálculos específicos de ingeniería. Y claramente no tiene nada que ver con mi hacer. Y lo que pasa normalmente en las organizaciones, o pasa muy tradicionalmente en las organizaciones, es que a veces mezclamos estos tres elementos e incluso mezclamos las herramientas con las que medimos esto, ¿cierto? Y es diferente, son diferentes las herramientas o es diferente la forma, la aproximación cuando vamos a medir el hacer de una persona a cuando vamos a medir el saber de una persona. ¿Listo? ¿Cómo medir evaluación? ¿Cómo medir habilidades? Esta es una discusión bien grande, no es una discusión solo del reino de People Analytics, es una discusión de toda la práctica de talento dentro de las organizaciones y dentro del tema de talento humano. Pero pues digamos que hay muchas formas, hay evaluaciones, hay feedbacks, hay revisiones de desempeño, hay las evaluaciones tradicionales, los assessments tradicionales, hay certificaciones, el hecho de que una persona estudie un MBA, pues mal que bien le dice a la sociedad, esta persona tiene ciertas habilidades, ¿cierto? Entonces, hay algunas formas, unas más cuantificables que otras, unas más numéricas que otras, unas podrían ser pruebas psicométricas como estas que les presento, pero hay otras que simplemente son percepciones, por ejemplo, en una evaluación 180 o 360, percepciones de las personas que están alrededor de un individuo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero evaluar qué tan bueno es el trabajo en equipo de Rafa, pues una forma podría ser hacer una prueba bien validada con todas las baremos y todas las estructuras del caso para medir el trabajo en equipo de Rafa, o lo otro, puedo preguntarle perceptualmente a las personas a mi alrededor, a mi jefe, a las personas que trabajan conmigo, a mis pares, que cómo es la percepción del trabajo en equipo conmigo. Y digamos que eso claramente no estoy diciendo que se reemplaza, o sea, las pruebas técnicas tienen mucho rigor, mucha validez, pero definitivamente las evaluaciones de percepción son mucho más rápidas y me permiten ir evaluando la organización con mucha más frecuencia, mucho más ágil y me permite ir, digamos que, tomando decisiones sobre el camino, ¿cierto? Entonces, una herramienta interesante para People Analytics son las mismas evaluaciones que hacemos de comportamiento, de habilidades y cómo las vamos llevando en todo el camino de la persona en las organizaciones. Incluso muchas organizaciones utilizan el 9 cuadrantes para entender, no sé, en algún caso, por ejemplo, potencial, con desempeño, que ahorita vamos a hablar de desempeño, o utilizan comportamientos con desempeño, como para poder clasificar o separar a las personas. Si ya nos centramos en el otro tema de desempeño, de medir el hacer, ¿se acuerdan que ahora teníamos la ecuación que nos hablaba del hacer, diferente del saber hacer y del saber? Pues digamos que también cada organización tiene su propia forma de medir cómo es el desempeño de un individuo, ¿cierto? Cada vez más las organizaciones se van acercando a algo más parecido a la metodología de OKRs, pues, o de simplemente son diferentes metodologías para establecer qué es lo que yo espero de una persona, cómo hago para medirlo y cómo hago para saber qué cosas le ayudan a ese resultado, ¿sí? El tema de OKRs pues se popularizó hace no mucho tiempo por una persona que salió de Google y lo que hizo fue simplemente dio un marco de referencia, pero yo creo que muchas organizaciones venían de forma directa o indirecta trabajando en algo parecido, ¿cierto? Definiendo unos indicadores, definiendo unos objetivos que querían lograr, unos indicadores y unas iniciativas que iban a llevar a cabo. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Muchas organizaciones cogen esas metodologías, ya incluso tecnifican y lo ponen en softwares que permitan medir el desempeño. Por ejemplo, es una imagen de Viva Goals, que es una herramienta de Microsoft para medir OKRs. Pero vean que al final volvemos al elemento en donde estamos cuantificando eso que era un poco etéreo, que era medir el hacer de un individuo, ¿cierto? Si yo necesito saber cuál es el desempeño de Rafa o qué es lo que Rafa hace realmente, pues entonces tuve que haber definido unas expectativas, tuve que haberle puesto unos proyectos, tuve que haber evaluado si esos proyectos se lograron o no se lograron y en qué porcentaje se lograron. Y con eso, pues ya soy capaz de establecer qué es lo que Rafa hace, ¿sí? Y ya eso nos lo llevamos, digamos que a la reportería, en donde podemos empezar a juntarlo junto con las variables del nivel 1, ¿sí? Y empezamos a mirar, venga, el desempeño por cada una de las áreas, el desempeño por el género, el desempeño o las competencias por los tipos de cargo, ¿cierto? Y empezamos a cruzar y a complejizar un poco el tema, ¿cierto? Hay un elemento que cada vez está cogiendo más fuerza o es relativamente nuevo y que no estamos todavía dándole mucho uso, y es que parte del hacer también es qué tan productivos somos. Y entra algo muy interesante que está bastante nuevo y se llama la data pasiva. Y la data pasiva es la data que estamos levantando sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? La data activa es todo eso que habíamos hablado hasta ahora, las encuestas, las evaluaciones, las sentadas, ¿cierto? Pero la data pasiva es data que estamos generando, por ejemplo, por estar en este momento conectados en esta conversación. Entonces, en este momento, Microsoft está guardando cuántas personas están conectadas, a qué hora se conectaron, a qué horas empezaron la reunión, a qué horas terminó la reunión, cuántas personas participaron en la reunión, y toda esa data pasiva que se está procesando y que también nos podría ayudar a entender, eso es parte de lo que de las nuevas olas en People Analytics, que nos ayuda a entender cómo es la organización. Vean, por ejemplo, estos dos gráficos de la derecha. Esta es la cantidad este es el perfil normal de trabajo en una organización, ¿sí? Hacia las 7, 8 de la mañana la gente empieza a trabajar, hay un pico de trabajo hacia las 10, 11 de la mañana, baja hacia el mediodía y tiene un segundo pico hacia las 2, 3 de la tarde. Y lo que se empezó a ver después del trabajo híbrido es que se empezó a generar un tercer pico hacia las 9, 10 de la noche. Entonces uno podrá decir, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues depende. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien porque yo prefiero salir a las 5 y trabajar y estar con mi hijo de 5 a 7, a 8 que se duerme y tal vez ir a cerrar algunas cosas que me quedaron pendientes después, a tener que llegar a las 8 de la noche y verlo dormido. Entonces, es muy interesante porque cada vez vamos teniendo más data, vamos teniendo más información que nos permite tomar decisiones y conocer a la persona. Y aquí es donde empezamos a entender, por ejemplo, que a Rafa le sirve este perfil de trabajo, pero que a otra persona no le sirve porque a lo mejor lo que es una muestra de que no está pudiendo combinar sus temas personales con su vida laboral. Listo. Muy bien, entonces seguimos profundizando. ¿Quién es la persona? ¿Qué conocimientos y habilidades tiene? ¿Qué logra? Y ahora entra, no, digamos que empezamos a profundizar otras técnicas, ya no de demográficos básicos o avanzados, sino cómo empezamos a integrar otros elementos para hacer un entendimiento más profundo, por ejemplo, de cómo se conectan las personas y cómo trabajan. Y ahí es donde empezamos a tocar de a poquitos ese nivel 3, en donde empezamos a hacer analítica un poco más avanzada, porque empezamos a cruzar mucho más datos y sale una pregunta que tal vez no le habíamos hecho en las organizaciones desde hace mucho tiempo, y es cómo se conecta, cómo se relaciona una persona al interior de la organización. Esto es típicamente, si a muchos de ustedes yo les pregunto cómo son sus empresas, lo más seguro es que me van a decir el diagrama a la izquierda, o sea, me van a sacar un organigrama y me van a presentar su organigrama, pues la realidad es que las organizaciones se parecen más al diagrama de la derecha, ¿cierto? En donde no necesariamente el CEO, la cabeza de la organización, es la persona más conectada, donde a lo mejor hay otras personas que conectan un montón la organización, donde hay áreas de trabajo, voy a poner aquí el lapicito, donde hay áreas de trabajo que se conectan un montón entre sí, pero hay otras áreas que simplemente están conectadas por un par de personas o incluso hay personas desconectadas de la organización. Entender la empresa de este lado es lo que se llama ONA, un análisis de redes organizacionales. Es una forma diferente de ver la organización
que me permite entender lo que pasa en el pasillo, la forma real en la que las organizaciones interactúan y funcionan, ¿cierto? Y es ver más allá del organigrama. Y eso sirve para muchas cosas. Eso sirve, por ejemplo, ya les voy a mostrar varios casos de uso, pero eso sirve para dar como una radiografía diferente y entender la empresa diferente. ¿De dónde saco yo esta información? Entonces lo puedo sacar de la data pasiva, como les estaba diciendo ahora. Yo puedo coger la data de Microsoft o de Google y entender quién se manda con correos con quién se manda chats con quién se manda mensajería corporativa con quién, y levantar esa información. O yo puedo hacerlo de la forma activa, en donde voy y le pregunto a la empresa, oye, ¿con quiénes te relacionas en tu día a día? De esas personas, quiénes son relevantes, de esas personas, quiénes mueven la cultura, y puedo hacer, digamos que, diferentes fuentes de información. ¿Qué se puede lograr con estos análisis? ¿Qué entendimientos podemos hacer? Por ejemplo, el de influenciadores internos. Entender quiénes son esas personas que mueven el día a día de la organización, que mueven como ese bajo mundo, por así decirlo, y que me ayudarían o le ayudarían al área de talento humano a movilizar temas de cultura, a movilizar temas de comunicaciones. ¿Quiénes son esas personas al interior de las empresas que nos ayudarían a regar un mensaje? Pueden servir, por ejemplo, para entender cómo están los temas de diversidad e inclusión en las organizaciones. Si ya tengo algún tema de grupos que no están siendo conectados o que están siendo, digamos que conscientemente desconectados. Si yo tengo áreas que están siendo desconectadas o grupos poblacionales. Si yo tengo, por ejemplo, personas que tienen altos, en el caso de conocimiento, cuál es mi red de conocimiento, cómo fluye mi red de conocimiento y qué pasa con esas personas que son, por ejemplo, referentes de conocimiento, esos influenciadores de conocimiento o de innovación o de energía. ¿Cómo hago yo para identificarlos y no tenerlos, digamos que, perdidos en la organización? O cómo pudiera yo evaluar sucesores, cómo pudiera yo entender que esta persona va a pasar a esta área y aquí entonces con quiénes se conecta o con quiénes se tendría que conectar, entender talentos ocultos. Yo también podría con estas herramientas entender si hay una persona que está, por ejemplo, muy baja en la organización, pero que sea un gran conector, o personas que están muy altas, pero que están desconectadas de la organización, también para entender que tengo brechas de liderazgo, para entender temas de desarrollo de aprendizaje y, muy importante, tal vez uno de los elementos más críticos de toda esta metodología, entender silos organizacionales o cómo debería yo diseñar mi empresa para que funcione y trabaje de la forma en la que la realidad funciona y opera. Entonces, vean que nos fuimos ya de la demográficos básicos o de la reportería de niveles más básicos, donde simplemente estábamos poniendo datos y estábamos mostrando datos, a venga, cómo utilizamos otros datos, cómo utilizamos información supremamente valiosa que nos permita entender la organización de una forma diferente, que nos permita predecir o empezar a esbozar algunas cosas de cómo se mueve hacia adelante. Y un elemento adicional, la quinta pregunta, voy a aprender por aquí, luz que está un poco más oscuro. La quinta pregunta, ¿cómo se siente una persona? Pues es demasiado importante empezar a generar evaluaciones específicas de sentimientos. El talento humano tradicionalmente ha hecho unas evaluaciones de clima generales para la organización y eso me arroja, son anónimas normalmente, y me arroja cómo se siente la empresa en un general, ¿cierto? Y de pronto áreas y cosas de ese estilo, pero cómo llegar a un punto en donde realmente podemos medir cómo se siente Rafa en la empresa, cómo se siente Moisés, cómo se siente Pedro, Juanita, ¿cierto? Para poder realmente conectarlo, porque si yo lo quiero entender a profundidad, quiero saber qué puede hacer, qué sabe hacer, qué es capaz de hacer, cómo se conecta y cómo se siente, pues yo realmente soy capaz de entregarle soluciones o lograr que esa persona me entregue su máximo potencial. Hay un concepto que me ha parecido muy interesante en los últimos meses y es que muchas veces las organizaciones hemos medido satisfacción y algunas hemos medido compromiso, pero por ejemplo Microsoft ya empezó a medir con sus empleados al interior thriving, ¿cierto? Que es como, lo definen como estar energizado y empoderado para hacer un trabajo significativo. Eso traduciría como si yo estoy sintiendo que estoy floreciendo al interior de la organización, como que siento que estar aquí me está permitiendo ser un mejor ser humano. Y eso me parece muy interesante, o sea, más allá de las evaluaciones tradicionales
de compromiso que hemos hecho, de entendimiento, si las organizaciones, pues si realmente estamos en el camino correcto a cómo se mide una persona, cómo se siente una persona. La pregunta de fondo es cómo hago yo para que las evaluaciones de clima no sean autopsias. Sí, yo a veces digo, y de pronto un poquito duro, si yo hago una evaluación de clima al año y la evalúo a los 6 meses y tengo la información, realmente tengo una autopsia de por qué la gente se murió o se va a morir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para medir de forma permanente? Y aquí hay unas herramientas muy interesantes. Aquí es donde todos estos temas de inteligencia artificial nos pueden ayudar. Sí, por ejemplo, yo ya puedo coger en vez de hacer una encuesta, que a la gente le da mucha pereza contestar encuestas, ¿cierto? Yo puedo tener herramientas de caritas o de cosas que en tiempo real me estén entregando información como se está sintiendo la gente, que son pulsos. O yo podría generar entrevistas, yo puedo hacer entrevistas o grabar texto, grabar video, convertir ese video a texto y hacer análisis de sentimientos a través de esa información. O en vez de hacer una pregunta de esas de encuestas malucas de totalmente en desacuerdo, totalmente de acuerdo, le doy la oportunidad a una persona que se exprese, que escriba qué le parece bueno trabajar aquí y convertir esa data ese texto en datos que nos permita realmente evolucionar y medir, ¿cierto? Y transformar esa información y poder hacer cosas. Entonces, digamos que el mundo de los análisis de sentimientos se está moviendo, incluso se está moviendo mucho, y aquí voy a pasar muy rápido, con el uso de herramientas pasivas, de lectura pasiva de la organización. Muchas organizaciones, pues las organizaciones son lo que conversan. Es muy probable que estén conversando hoy en los chats, en los correos, estén levantando información, pero así como hacemos análisis de sentimiento de cómo se sienten los clientes en redes sociales, cómo se sienten las personas por fuera de la organización, los clientes, ¿cierto? Pues también lo podemos hacer al interior de la organización, ¿cierto? Todavía hay un poquito de temas de privacidad aquí, pero cuidando la privacidad, ¿por qué no estar escuchando qué está conversando la gente? ¿Qué se estaban escribiendo en los correos? ¿Qué están diciendo para yo poder predecir en cierta forma y en tiempo real si el engagement o el compromiso está aumentando, o el riesgo de que la gente esté estresada está aumentando, o que tomé una decisión aquí de lanzar una nueva política de vacaciones y a la gente no le gustó y está aumentando disparadamente la cantidad de personas que dicen, sabe que yo estoy buscando empleo, ¿cierto? Entonces, poder tener data en tiempo real de estos elementos de compromiso, de clima, de estrés, pues se vuelve muy interesante y cada vez más van entrando estas herramientas, pues como a nuestro portafolio. Listo. Ahora bien, el cuarto nivel, que es el que habíamos dicho, de temas de predicción, pues todavía está bastante incipiente, pues por varios elementos, ¿cierto? Primero, porque nuestra data no es suficientemente grande, no son muchas las organizaciones aquí que tienen suficientes empleados, pues como para tener muchos ítems para poder hacer analítica predictiva. Segundo, no hemos sido muy juiciosos ordenando los datos, apenas los tenemos ordenados hace un par de años y por tanto, pues estamos en la construcción de esos datos, pero ya hay las capacidades para hacerlo, ¿cierto? O sea, yo puedo hacer realmente analítica predictiva sobre ciertos factores y la analítica no necesariamente es como en otros, como en finanzas o en ventas, donde yo puedo decir exactamente es que con estos elementos yo sé que voy a vender 25 cajas el próximo año o 30.000 cajas el próximo mes, porque son comportamientos humanos, son temas humanos mucho más complejos. Lo que yo sí puedo hacer es cuáles son las variables que son relevantes para predecir el desempeño. ¿Qué cosas me llevan a pensar que si yo tengo esto, esa persona va a tener un buen desempeño? ¿O qué cosas me pueden ayudar a pensar que esa persona va a tener la capacidad de crecer o de tener potencial en la organización? Pero a futuro, ¿cierto? Predictivo. ¿Cuáles son las variables que me pueden predecir potencial? ¿Cuáles son las variables que me pueden predecir si una persona se va a ir o no de la organización? Aquí hay un par de ejemplos. Digamos que esto ya lo tenemos que hacer con modelos de Machine Learning, donde tenemos un conjunto grande de datos, cogemos esos datos, realmente los procesamos, armamos un modelo predictivo y confirmamos, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo que
visualizarlo, espero que me entiendan, ponerlo visual en una presentación es muy difícil, pero yo tengo, digamos, esto es cómo hago yo para predecir si una persona va a ser promovida o no, ¿cierto? Entonces yo empiezo y tomo todos mis conjuntos de datos, todos los datos que yo tengo, las variables, entonces departamento de educación, género, los desempeños de años anteriores, si está cumpliendo los KPIs que se le pusieron, por dónde fue reclutado, y logro ver cuál es la combinación de esas variables que me lleven a predecir de alguna forma si una persona es promovida o no. Y aquí ya toca utilizar herramientas un poco más avanzadas, pues ya esto es pues Python u otros lenguajes que nos permitan poder hacer esto de una forma más fácil, pero al final lo que yo necesito simplemente es que me diga, vea, con todos estos parámetros, estas personas que si usted entrena la máquina de esta manera, usted entrena los datos de esta manera y usted le mete nuevos datos y él le podría decir, vea, con una confianza del tanto por ciento, esta persona puede ser promovible o esta persona no es promovible, esta persona puede que se le vaya o esta persona puede que no se le vaya. Entonces, digamos que el reino de la analítica predictiva yo creo que todavía apenas se está terminando de esbozar. Hay algunos pilotos o hay algunos ejercicios relativamente pues incipientes o más que incipientes todavía como estructurándose, en camino a estar estructurándose, que nos permiten de pronto predecir esas tres grandes variables, pero siento que estos temas de analítica predictiva pues apenas van como en desarrollo. Entonces, haciendo pues un poco las conclusiones para que abramos un espacio pues para preguntas, pues la realidad es que estamos en un mar de datos impresionante. Necesitamos conocer muy bien a nuestra gente. O sea, al final, el elemento más importante es yo necesito conocer al individuo, al empleado, al colaborador, para que si lo conozco soy capaz de entregarle lo que él necesita y él me va a entregar a cambio su máximo potencial, que es lo que nosotros queremos. Es decir, yo no hago analítica de People Analytics para mostrarle a la gerencia un tablerito bonito. Yo no hago People Analytics para salir a ganarme un concurso, ¿no? Yo hago People Analytics para conocer a las personas. Y si conozco a las personas, soy capaz de entregarle o podría tener los insumos para entregarle la experiencia que esa persona necesita. Y si le entrego la experiencia y le doy la posibilidad de crecer, pues esa persona me va a entregar de vuelta su desempeño. Al final lo que necesitamos y lo que queremos es poderles entregar a las personas desarrollo y experiencia. Si yo soy capaz de entenderlo, si yo soy capaz de conocer qué les importa, qué saben hacer, cómo lo pueden hacer, les voy a poder entregar herramientas y esas herramientas entonces van a redundar en provecho de la organización. El mercado laboral está muy competido. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que están teniendo las áreas de reclutamiento para conseguir buena gente, ¿sí? Gente correcta, gente con las habilidades que se necesitan. Realmente la gente buena está escasa, las personas ya tienen muchas oportunidades. La pandemia o el trabajo híbrido también nos abrió a un mercado infinito. Me toca hablar un momentito. Entonces también es importante entender que así como nosotros podemos ir hoy a contratar a un desarrollador de software que esté sentado en el Putumayo, es igual de fácil que una empresa en Estados Unidos venga a contratar a una persona aquí. Entonces, el mercado del talento se volvió mucho más global. La gente realmente está dispuesta a escoger. Entonces, la tecnología ayuda, pero la tecnología no lo es todo. Como veíamos en el diagrama inicial, People Analytics es una mezcla fuerte de datos y de comportamientos humanos. Y no todo pues, es posible que lo pongamos en un modelo, no todo es posible que lo predigamos, no todo, ¿cierto? O sea, aquí no deja de haber, digamos que unos temas humanos bien relevantes. Entonces, la invitación y lo que queríamos realmente conversar hoy es poner sobre la mesa este tema. Esto está muy entrando en las organizaciones. No son muchas las organizaciones que están hablando ya de People Analytics, no son muchas las empresas que tienen sus datos de talento organizados, pero hay un poder impresionante, es cada vez más necesario y la invitación es que le perdamos el miedo. Como decía alguien en estos días, es que el primer paso para empezar People Analytics es arrancar, pues porque es que ninguna empresa tiene
los datos perfectos, ninguna empresa tiene los software que quisiera, pero podemos arrancar, o sea, lo podemos hacer, arrancar con Power BI, Excel, son suficientes herramientas para poder hacer lo que necesitamos. Esto es un poco pues como el pedazo introductorio. Dejo la palabra a Moisés por si hay un par de preguntas por ahí. Rafa, muchas gracias. De verdad que es súper interesante la información. Bueno, acá en este momento entonces damos el espacio de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o respuesta. Puede o bien escribirla en el chat o levantar la mano entonces para que haga la pregunta directamente a Rafael. Mientras, pues esperamos eso, Rafa, yo sí quisiera hacerte una pregunta. Vos como, no solamente como profesor, sino como consultor, es decir, una persona que está todo el tiempo activo en la dinámica industrial, que conocen qué están haciendo y cómo lo están haciendo nuestras empresas. ¿Cómo ves hoy día la analítica de datos en nuestro entorno, la analítica de personas, perdón, en nuestro entorno? ¿Crees que estamos comenzando quizás al menos a recabar los datos que vamos a necesitar? Porque mucho escuchamos hablar de inteligencia artificial, de digitalización, transformación digital, pero a veces nos cuesta un poco comenzar a arrancar la hoja de ruta para este tipo de herramientas. Entonces, sí quisiera escuchar tu opinión. ¿Cómo ves nuestras empresas? Mira, es una realidad, es que no nos hemos empezado a preguntar, pues apenas esto es relativamente nuevo en las áreas de talento. O sea, todas las áreas de talento sabemos que tenemos un montón de datos, pero apenas los estamos ordenando y todavía no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Y si yo tuviera que hacer un assessment de las empresas antioqueñas, o pues que son las que más conozco, Colombia, creo que todas estamos entre el nivel 1 y nivel 2 de madurez, pues realmente muy incipiente todavía. Pero el potencial es infinito, o sea, la capacidad que tenemos de hacer cosas es muy grande y realmente no son herramientas costosas, o sea, no son cosas que no podemos, que podemos hacer pues con SurveyMonkeys, Google Forms, Excel y Power BI, ¿cierto? O sea, podríamos hacer algunas cosas un poco más sofisticadas y claramente hay algo más de complejidad y de Python y todo, pero para arrancar solo necesitamos eso. Que sí veo interés y veo personas que están empezando a meterse en el tema, estamos generando comunidad, yo digamos que estoy incluso tratando de que generemos comunidad alrededor de esto, que seamos varias empresas trabajando para desarrollar estos contenidos, estas habilidades y bueno, pues la invitación también es que entre mejor datos tengamos, pues más vamos a conocer a nuestra gente, entre más conozcamos a nuestra gente, más potencial, y entre más potencial, pues más progreso. Súper claro, Rafa. Y pues, como decía hace un momento, mucho escuchamos de inteligencia artificial, pero tratamos es de buscar herramientas que tengan un impacto directo en la productividad y dejamos por un lado a veces estos temas que quizás es donde está donde recae la mayor productividad. Entonces, de verdad que ojalá, y pues como vos decís, hay interés. Sé que a veces, lamentablemente, pues el sector empresarial considera que es muy costoso, pero muy costosas las herramientas, pero fíjate de lo que nos acabas de comentar, que ya esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué responderías a esos empresarios que dicen, pues no, o sea, nosotros todos los días estamos tratando de sobrevivir apagando incendios, esas herramientas resultan un tanto costosos, tengo que comprar una licencia, ¿cómo hago para comenzar a utilizar? Pero creo que ya nos quedó muy claro, no sé si quisieras complementar algo a lo que dijiste. No, yo creo que hay que añadirle simplemente que las tecnologías están entrando de frente en la forma en que operamos y que tenemos que entender cómo sacarle jugo. Google anunció esta semana un bot, va a ser en las cuentas de Google, de todos los que tengamos Google lo vamos a poder hacer, pero un bot que va a poder ir por nosotros a las reuniones. Entonces, supongamos que tenemos una reunión muy maluca y mandamos el bot. El bot obviamente no aporta, pero toma notas y nos hace un resumen, ¿cierto? Y eso también lo va a hacer Microsoft con Viva, pues con Microsoft Premium, pues toda esta parte del Copilot que le van a meter. Entonces, es entender que la productividad también parte de eso, ¿cierto? Parte de cómo usamos herramientas para poder hacer cosas mucho más fáciles, ¿cierto? O sea, cómo a lo mejor puede ser más complejo, pero entender, hacer una entrevista con una persona, sacarle el texto, pasarla por un motor de inteligencia artificial o de cualquier cosa de estas, que nos saque las palabras claves y poder entender, o sea, cómo convertimos interacciones sociales en datos que nos permitan de forma mucho más fácil mejorar el reclutamiento, mejorar el reconocimiento, ¿cierto? O sea,
Yo creo que cada vez más se van usando estas herramientas que de verdad van a entrar súper duro al día a día de nosotros. Entonces, hay unas herramientas muy económicas, muy al alcance de nosotros. O sea, no hay nada de People Analytics básico que no podamos hacer con Power BI, la licencia gratis, con Excel, con esto, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender que es que el mundo está avanzando tanto que en los próximos 6 meses los temas de productividad van a ser una cosa totalmente diferentes a como lo hemos operado toda la vida, ¿cierto? Y eso tiene un factor importante y los líderes tenemos que pararnos sobre eso, entender, o sea, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es inteligencia artificial, o sea, hoy nos suena medio etéreo, medio esotérico, pero tenemos que entender en qué es bueno y qué no es bueno, y qué sabe hacer y qué no sabe hacer. Y cuando entendamos eso, pues le vamos a poder dar uso, ¿cierto? Y entender si efectivamente nos puede reemplazar a las 40 personas que tengo en el call center o no lo va a poder hacer, ¿cierto? Entonces yo sí creo que tenemos una responsabilidad importante de pararnos de frente a las herramientas tecnológicas y entender desde los datos qué pueden hacer los empleados. Muy bien, Rafa. Por acá la compañera Elena Arias hace una pregunta y me encanta la pregunta porque a veces nosotros escuchamos estas herramientas y pensamos en el sector financiero, el sector manufacturero, los sectores industriales más comunes, pero pues un sector muy potencial en el país y es el sector agropecuario. Entonces ella dice, pues muy excelente manera de abordar el tema tan crítico. Me encuentro en el sector agropecuario y me gustaría saber si toda esta analítica ha estado dirigida también para entender el entorno operativo en el campo. Ella menciona un ejemplo particular y dice, estamos teniendo bastantes dificultades para encontrar operarios para ejecutar tareas rutinarias como ordeño, manejo de datos. Sí, yo creo que esto aplica a todos los segmentos. En estos días escuchaba un podcast que decía algo muy interesante y es, cogieron una de las profesiones más críticas en Estados Unidos, ¿cierto? Que es la enfermera que recibe a las pacientes en una sala de atención y la entendieron porque no están pudiendo conseguir enfermeras para los centros clínicos. Cogieron y hicieron una lista de todo lo que una enfermera sabe hacer y encontraron 96 cosas, pues todo lo que tiene que hacer, 96 cosas y fueron a entender y de esas 48, la mitad no tenían que tener el grado, el título de enfermera para poderse hacer. Entonces, ¿cómo hago yo ese entendimiento? ¿Cómo le meto datos a un proceso para poder decir, vea, es que estas las puedo hacer o con automatizaciones o con otras fuentes o con otras personas menos tecnificadas y concentro las enfermeras tituladas en este sector? Entonces, yo creo que eso mismo también podría hacer en el agro, ¿cierto? O sea, cuáles son realmente las actividades que son indispensables de ese y cuáles son cosas que se pueden hacer o por terceros o sí, y eso en el fondo también es data. O sea, data también es sentarme a hacer un análisis de un proceso, cuantificar, medir y poder pues hacer cosas mucho más específicas. ¿Listo? Ok, muy bien, Rafa. Bueno, al parecer por aquí no hay más preguntas. Sin embargo, yo a las personas que se conectaron les dejé por allí tu perfil de LinkedIn. Así que estoy totalmente seguro de que cualquier duda le pueden escribir directamente, lo pueden agregar. Y por allí, pues, Rafael siempre está compartiendo un material súper interesante porque, pues, es apasionado por el tema y por ahí podemos mantener contacto. Rafa, nuevamente muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Esperemos que de acá puedan salir muchas oportunidades, sobre todo para que pues los empresarios comiencen además de tener interés también de comenzar a incursionar, a utilizar estas herramientas que tienen tanto impacto y como yo decía hace un momento, a mí me encanta cuando hablan de productividad en el proceso, pero también cuando se trata de entender al ser humano como eje determinante en cualquier proceso. Así que muchas gracias por el espacio, por compartir este material tan valioso y también a las personas que por acá se conectaron y pudieron participar en el mismo. Una feliz tarde para todos y cualquier cosa, pues allí les dejé el enlace de la página web o el sitio web de la maestría en administración. Ahí está mi correo electrónico. Cualquier duda, totalmente dispuesto por allí para aclarar lo que deseen. Una feliz tarde para todos. Hasta luego. Hasta luego.